Excelente. Mi pantalla también. Ya, ok. Como introducción, sabemos que el queratocono es una ectasia progresiva no inflamatoria de la córnea. Esta es la definición estándar, se podría decir. Sin embargo, cuando hablamos de ectasia, o mejor dicho, de un proceso progresivo, pues definitivamente es un poco amplio aquí el tema, ¿no? Por ejemplo, definir qué es progresión no está tan fácil. Hay muchos conceptos que durante la presentación voy a tratar de definirlos y que quede algo establecido. De igual forma, hay grupos etarios que van a tener mayor riesgo de progresión, como son los niños, y también grupos con menor riesgo de progresión, que suelen ser pacientes mayores de 35 años, donde muchas veces ya hay un crosslinking fisiológico y la necesidad de un crosslinking no es tan importante como en el otro grupo etario. La prevalencia varía mucho, entre 50 y 230 pacientes por cada 100.000. Entonces, esto, pues, por ejemplo, a nivel mundial, una de las zonas que más tiene queratocono es el Medio Oriente, y sabemos que aquí en el Perú, pues, vienen muchos pacientes de Huancayo, Arequipa, Cusco, Ayacucho, son las zonas donde más queratocono tal vez hay. Este es un cuadro de las opciones de tratamiento quirúrgico para el queratocono. Como ven, hay varias, como el crosslinking, como los lentes fáquicos, el PRK, los segmentos intracorneales, pero si vemos el objetivo de cada procedimiento, el crosslinking es el único que está establecido que puede detener la progresión de queratocono. Cierto efecto en regularizar la topografía y mínimo efecto refractivo. Su principal función es estabilizar la progresión del queratocono. Entonces, definimos al crosslinking como una opción de tratamiento mínimamente invasivo que va a ayudar a detener la progresión del queratocono. Los tópicos que vamos a tomar en la presentación es, por ejemplo, qué es crosslinking, qué se requiere para tener un crosslinking adecuado, el mecanismo de acción, los tipos, las indicaciones, los resultados, complicaciones y algunos casos especiales como queratocono en niños, mejor dicho, como crosslinking en niños, como PRK asociado a crosslinking. En cuanto a qué es el crosslinking, sabemos que el crosslinking corneal es el entrecruzamiento entre las fibras de colágeno adyacentes en el estroma corneal. En la figura vemos cómo este es el estroma corneal con algunos enlaces antes del crosslinking, y después del crosslinking los enlaces covalentes entre las fibras de colágeno aumentan, y de esa manera aumenta la rigidez corneal. Va a haber un crosslinking fisiológico que se asocia a la edad, por eso que es importante un diagnóstico temprano, porque a mayor edad, pues el pronóstico, mejor dicho, a menor edad, podemos intervenir mejor y el pronóstico lo podemos mejorar, ¿no? En cuanto a las vías enzimáticas que se usa, de la transglutaminasa y la lisiloxidasa son las vías que más se emplean, y nos va a producir un fortalecimiento y rigidez de la córnea. Este es el primer artículo que se presentó sobre crosslinking el año 2003, donde presentaban los casos que se habían dado desde el año 98. Fueron 23 ojos y fue Theo Seiler el que lo presentó, con un tiempo de seguimiento variable que iba desde 3 meses hasta 4 años, en queratoconos progresivos, y eso es importante. Eran queratoconos que estaba definido que sí estaban progresando. Y como vemos acá en la figura, eran queratoconos progresivos que había progresado hasta 6 dioptrías en un periodo de 6 meses, luego del cual le hacen el crosslinking. Se ve a los 6 meses como hay una ligera disminución del K máximo, más o menos 1.5, a los 12 meses todavía baja un poco más, se mantiene, y a los 30 meses incluso baja un poco más, ¿sí? Entonces, este es el efecto del crosslinking, y en ese tiempo se planteó como una alternativa de tratamiento en países en vías en desarrollo. Sin embargo, actualmente sabemos que es el tratamiento estándar para estabilizar el queratocono. Entonces, es el primer artículo que se presentó el 2003. ¿Qué se requiere para el crosslinking? Son 3 elementos importantes para que se realice un adecuado entrecruzamiento. Tenemos la radiación ultravioleta, la riboflavina y el oxígeno, ¿sí? Como vemos en la figura, aquí en la primera ya se sacó el epitelio, estamos hablando del crosslinking estándar. Luego, en este estroma sin epitelio se va a embeber de riboflavina, más o menos los 2/3 anteriores del estroma corneal. Luego se expone la radiación ultravioleta y vemos cómo el aumento de los enlaces covalentes entre las diferentes fibras de colágeno. El otro elemento importante es la riboflavina. La riboflavina
va a actuar como un fotoinductor. Y las características que tiene esta riboflavina es que es una molécula de alto peso molecular y además es hidrofílica. Estas características son importantes y son las que hace que sea necesario retirar el epitelio para que la riboflavina entre al estroma corneal. Al ser una molécula grande e hidrofílica no puede atravesar fácilmente el epitelio, por eso que hay que retirarlo. Se compara los niveles de riboflavina que se llegan al estroma corneal cuando tenemos el epitelio intacto y cuando se ha removido. Cuando se ha removido hay cantidades mucho más elevadas que si comparamos en el estroma con epitelio intacto. Otro elemento para el entrecruzamiento son la radiación ultravioleta UVA. Se usa una fuente de luz UVA de 370 nanómetros. En el protocolo estándar, que es el protocolo de Dresden, la energía total que emite es más o menos 5.4 joules por centímetro cuadrado. Para tener esta energía total, se emite con una intensidad de 3 miliwatts por un tiempo de 30 minutos. Repito, este es el protocolo estándar, el protocolo de Dresden. Pero para disminuir este tiempo de exposición, estar 30 minutos con la radiación UVA no es fácil, sobre todo en pacientes pequeños. Entonces aparece la ley de reciprocidad de Bunsen y Roscoe, en la cual tratan de disminuir este tiempo, ¿no? En vez de 30, por ejemplo, exponerlo a 10 minutos nada más, pero al reducir tres veces el tiempo, tengo que aumentar el poder 3 veces más. Por eso que el tiempo baja a 10, pero el poder aumenta a 9. Y de esta forma se emite la misma energía total, que es la que tenemos que conservar, ¿sí? Y así puedo bajar hasta 3 minutos y aumentar el poder hasta 30. Este es el criterio del crosslinking acelerado que vamos a mencionar más adelante. Este artículo es un poco antiguo, pero es importante porque habla más sobre esta ley que acabo de mencionar de Bunsen y Roscoe, en la cual ellos investigaron diferentes tiempos, desde 3 minutos por 30 minutos, desde 3 miliwatts diré por 30 minutos, que es el estándar, hasta 90 miliwatts por un minuto, que sería súper rápido. Y ellos lo que encontraron es que la ley de reciprocidad de Bunsen y Roscoe solo es válida si es que el tiempo de iluminación es más de 10 minutos y por una intensidad menor a 40 a 50 miliwatts. Y si es que el tiempo de radiación es menos de 10 minutos con intensidades de más de 10 miliwatts, ya el fortalecimiento biomecánico que se da en la córnea puede ser insuficiente. En conclusión, lo que nos dice todo esto es que tiempos menores a 10 minutos podrían ya alterar el efecto biomecánico. Por eso, en los acelerados, lo que se recomienda para mantener el estándar es que sea más de 10 minutos. Cuando es más de 10 minutos, es muy parecido al crosslinking estándar en cuanto al efecto. Es el más parecido pues, al estándar y por ende el resultado es más seguro. El otro elemento importante es el oxígeno, ¿no? Que a veces no lo consideramos mucho, pero sí es un elemento importante para el efecto biomecánico del crosslinking en la córnea. En este esquema vemos cómo en las córneas con niveles de oxígeno normales, cómo aumenta la rigidez corneal luego del crosslinking. En cambio, en otro tipo, cuando hay poco oxígeno o no hay oxígeno, el efecto biomecánico incluso disminuye. Entonces, a esto nos habla de la importancia del oxígeno para lograr un buen entrecruzamiento. Cuando hacemos los crosslinking acelerados, hay poco tiempo con una alta intensidad, entonces se consume bastante el oxígeno justo por estas altas intensidades encima en poco tiempo, y este puede ser un factor limitante para que no haya un buen entrecruzamiento. Entonces, de aquí viene el concepto de luz pulsada y luz continua. La luz pulsada se refiere que va a haber momentos de la radiación que se va a emitir y momentos que no se va a emitir. Los momentos que no se emitan van a favorecer a que el oxígeno llegue adecuadamente para que en el momento que se emita tenga el oxígeno disponible y tener una buena reacción fotoquímica en el crosslinking. Lo malo de esto es que va a haber tiempos on, tiempos off, lo cual puede alargar un poco el tiempo de exposición, ¿no? En cuanto al mecanismo de acción, ¿qué hace la riboflavina con la luz ultravioleta? En este esquema tenemos aquí el estroma corneal, que está embebido ya por riboflavina, sobre todo en los 2/3 anteriores, más o menos 300 micras anteriores, y la riboflavina va a actuar como un fotoinductor
para impedir de que la radiación ultravioleta pues entre más allá del endotelio, ¿no? Que se quede y no afecte al endotelio y lo que está detrás, solamente la parte que está embebida por riboflavina. Entonces, una vez que tenemos el estroma embebido de riboflavina, se expone a la fuente de luz con radiación UVA y esto va a generar una reacción, un mecanismo fotoquímico que genera radicales libres, tanto por vía aerobia como anaerobia, pero principalmente aerobia, por eso requiere de oxígeno, ¿no? Estos radicales de oxígeno van a favorecer a la formación de enlaces covalentes entre las fibras de colágeno principalmente, pero también proteoglicanos y otros elementos que están en el estroma corneal. De esta manera vemos que al aumentar los enlaces covalentes entre las fibras de colágeno, proteoglicanos y matriz extracelular, va a tener todo este efecto en la córnea. Aumenta la rigidez, sobre todo en los 2/3 anteriores, en un estándar sería 300 micras anteriores, aumenta el grosor de las fibras, aumenta la resistencia a la degradación y disminuye la permeabilidad y por ende el edema. Por eso que a veces se usa también en edemas corneales, ¿no? En cuanto a este concepto es importante la línea de demarcación. La línea de demarcación se ve aquí, este es un OCT, en la cual vemos que la línea de demarcación es la zona de transición, esta línea que se ve acá, entre la zona tratada anterior y la no tratada posterior. Nos dice hasta dónde ha logrado tener esta reacción fotoquímica, ¿no? Si hay correlación o no entre esta profundidad de la línea de demarcación y el cambio queratométrico que se puede producir, eso no está bien definido, pero la mayoría refiere de que no hay una relación. No es que si más profundo he crosslinkeado, más efecto va a haber en el cambio queratométrico. Además, recordemos que en el crosslinking no buscamos cambio queratométrico. Si se da es poco, suele ser 1 o 2 dioptrías a lo mucho. Lo que buscamos es estabilidad más que efecto refractivo, ¿no? En cuanto a los tipos de queratocono, pues tenemos el primero que es el crosslinking estándar o EPI-OFF, que aquí vamos a mencionarlo. Este es el protocolo estándar o EPI-OFF, la que comenzó Dresden, la que comenzó Theo Seiler, diré. Entonces, primero hace una desepitelización, ¿sí? En promedio se desepiteliza entre 7 a 9 milímetros, más o menos. La mayoría usa 7, algunos 8. Una vez que se desepiteliza, pues se va a embeber por riboflavina y el estándar es embeber con riboflavina y dextran al 20%. A esto se le llama solución isoosmolar, pero realmente si está asociado a dextran, tiene un efecto hiperosmolar, ¿sí? Se aplica una gota cada 2 o 3 minutos por un tiempo de 30 minutos. Luego de embeberlo, se expone a la fuente de luz con radiación UVA y el tiempo de exposición en el protocolo estándar es 30 minutos de tiempo por una intensidad de 3 miliwatts. Y durante estos 30 minutos de radiación UVA se aplica gotas de riboflavina más o menos cada 5 minutos por ese tiempo de 30 minutos. Entonces, este es el estándar y si ven el tiempo es bastante largo, ¿no? Por ojito estamos hablando un poco más de 1 hora de estar exponiéndose. Hay otros tipos de crosslinking, claro, hemos hablado del crosslinking estándar, pero también, como mencionamos ya, hay el crosslinking acelerado, ¿no? El crosslinking acelerado, como les mencioné, el tiempo de exposición a la radiación UVA ya no va a ser 30 minutos, sino menos, ¿sí? Puede ser 15, 10, todo lo que es menos a 30 ya se considera acelerado. Como les mencioné también, el más estándar, el más parecido al estándar, mejor dicho, es el de 10 minutos con un tiempo, con una intensidad de 9 miliwatts. Este es el que más se parece al crosslinking estándar de Dresden. Tenemos también el crosslinking transepitelial. Como su nombre lo dice, transepitelial, o sea que está conservando el epitelio. La riboflavina tiene que atravesar este epitelio. Y para atravesar esa molécula grande hidrofílica a través del epitelio, tiene que cambiar ciertas características. Entonces, por lo general, esa riboflavina se quita del dextran y se le asocia a otras sustancias que le puedan favorecer a atravesar este epitelio. Eso puede ser el EDTA, por ejemplo, o cloruro de benzalconio. Con eso provoca cierto defecto epitelial que hace que esta riboflavina atraviese ese epitelio, ¿sí? Otros mecanismos es la iontoforesis, el cual a través de una carga eléctrica cambian las características de la riboflavina y puede atravesar este epitelio. O también la disrupción mecánica. Al final el objetivo es ayudar
a que la riboflavina atraviese ese epitelio intacto. Y el principal factor o el principal objetivo de este crosslinking transepitelial es que al no desepitalizar, pues las complicaciones asociadas a esta van a disminuir, ¿no? Este cuadrito nos dice cómo los diferentes tipos de crosslinking pueden penetrar en el estroma corneal. Si hablamos del crosslinking convencional estándar, se dice que en promedio entra o la línea de demarcación estaría entre 320 y 350 micras. Pero si hablamos del acelerado de 9 miliwatts por 10 minutos, penetra un poquito menos, 300 a 320. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, el de 30 miliwatts, que sería solo por 3 minutos, solo penetra 200 micras. Entonces, como vemos cada tipo de crosslinking, cuánto logra penetrar en el estroma corneal. Este es un artículo que lo que va a hacer es comparar, es un metaanálisis que compara el crosslinking estándar con el acelerado. Fueron 22 estudios con un tiempo de seguimiento de 6 a 12 meses. Es importante en todo tipo de estudio que compara los crosslinking, los diferentes tipos o grupos etarios, el tiempo de seguimiento, ¿sí? Recordemos que puede haber regresión y sobre todo en niños, por ejemplo, la regresión se suele dar a los 3 años. Entonces los estudios deberían ser un poco más grandes para que tengan mayor validez o mayor tiempo de seguimiento. Este estudio de metaanálisis solo tuvo un seguimiento de 6 a 12 meses y al comparar ambos tipos, el crosslinking estándar y el acelerado, ven que el que causa menos adelgazamiento corneal es el acelerado y el crosslinking estándar tiene una línea de demarcación más profunda y mayor cambio de la queratometría. Entonces, el crosslinking estándar tendría mayor eficacia que el acelerado, pero ambos darían estabilidad. Sin embargo, estamos hablando de un tiempo de seguimiento de solo de 6 a 12 meses y todos eran pacientes adultos. Este es otra revisión sistemática y metaanálisis que compara el EPI-ON y el EPI-OFF. Aquí se estudiaron 15 o se analizaron 15 estudios, 511 fueron EPI-OFF, se sacó el epitelio, y 574 fue EPI-ON, o sea, se conservó el epitelio. El tiempo de seguimiento fue de 12 a 36 meses, es un tiempo de seguimiento más largo, y ellos concluyen en este metaanálisis que tanto el EPI-ON como el EPI-OFF serían efectivos en detener la progresión en un tiempo de seguimiento de 12 a 36 meses. Vuelvo a repetir, este grupo también era en adultos y según esta revisión, ambos, EPI-ON y EPI-OFF, serían efectivos en el objetivo principal que queremos, que es estabilizar. Tenían los mismos efectos en cuanto a agudeza visual, parámetros topográficos, paquimétricos y endoteliales. Sin embargo, el EPI-ON, al conservar el epitelio, tenía ciertas ventajas clínicas. Refiere mayor confort y menos complicaciones, sobre todo las asociadas a retraso de la reepitelización y HACE. Cuando yo hice esta revisión el año pasado, siempre decían que el EPI-OFF era mejor que el EPI-ON en cuanto a detener la progresión. Pero al revisar ahora, sale este metaanálisis que es de septiembre de este año, el cual refieren que los resultados, por lo menos en estabilidad, es el mismo en un tiempo de seguimiento de 12 a 36 meses. Entonces, sin embargo, vuelvo a repetir, esto es para adultos, porque en niños la situación es diferente. Tenemos también un crosslinking transepitelial que es la iontoforesis. El crosslinking iontoforesis va a utilizar una corriente eléctrica local de baja intensidad de 1 miliamperio durante 5 minutos. Este es el equipo que emite la corriente eléctrica, es una copita que se pone en la superficie sobre la córnea y en esta copita se pone la riboflavina, que es una riboflavina especial para iontoforesis, por 5 minutos. Y luego de eso se expone a la radiación UVA acelerada por 10 minutos. Estamos hablando que solo es 15 minutos en total todo el procedimiento. Este es uno de los tipos transepiteliales que está siendo prometedor, aunque todavía falta pulir un poco más, pero es el que se tiene grandes expectativas. La evidencia existente aún es limitada. Este es un artículo, por ejemplo, que comparó iontoforesis con el estándar y todavía el estándar sigue siendo mejor o más efectivo incluso para detener la progresión en un tiempo de seguimiento aquí de 24 meses. Sin embargo, la iontoforesis puede ser una buena opción en niños cuando se pula esta técnica, exponer al niño
solo en 15 minutos es algo realmente importante. Es rápido, va a causar menos dolor, sin defecto epitelial y la tasa de complicaciones también sería baja. Esto es importante. ¿Cuáles son las indicaciones de crosslinking? Todo queratocono progresivo se tiene que hacer crosslinking, ¿no? Ya que el objetivo es detenerlo. Entonces, si tengo evidencia de progresión, no hay duda, hay que hacerlo, ¿sí? Por eso es importante determinar cuáles son los criterios de progresión para yo a esos pacientes indicarles el crosslinking. Paquimetría debemos tener mayor de 400 micras, la K máxima menor de 60 dioptrías. Esto es un poco relativo porque si es más de 60 no es que no se pueda hacer, sí se puede, pero ya el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Que no tenga opacidades corneales, eso también es algo relativo, porque si por lo menos no está en el eje, está un poco periférico y el paciente igual va a esperar un trasplante, pues podríamos intentar un crosslinking, ¿no? Es diferente demorar un poco y operar un paciente por lo menos a los 20, que operar un niño de 10 años, 11 años. A veces hay que intentarlo igual, ¿sí? Que no tenga antecedentes de queratitis herpética porque se podría reactivar, ausencia de ojo seco severo, más que ausencia que por lo menos esté controlado, tratado, ¿no? Ausencia de queratoconjuntivitis vernal severa, igual más que no haya, que esté controlado. Niños con queratocono, esto es algo un poco controversial. La pregunta es si al niño hecho el diagnóstico le hago crosslinking o no, porque algunos, pues si es que es evidente que hay progresión, eso no hay duda. El detalle es si al niño le hago el crosslinking, ni bien hago el diagnóstico, ¿sí? Y también en otros, como es ectasia post cirugía refractiva y el PAC crosslinking, que sobre todo se asocia a infecciones, ¿no? Úlceras infecciosas. Es importante determinar cuáles son los criterios de queratocono progresivo, cuándo sabemos que este queratocono está progresando o no. No está bien definido los criterios de progresión. Este es el consenso de queratocono que se hizo en abril del 2015 y ahí determinan que el criterio de progresión es, por ejemplo, cuando hay elevación progresiva de la superficie anterior de la córnea, elevación progresiva de la superficie posterior de la córnea, adelgazamiento progresivo, aumento de la tasa del cambio del espesor desde la periferia hasta el punto más delgado. En este consenso del 2015 no considera tanto la agudeza visual, sino estos parámetros básicamente topográficos. Y estos son diferentes estudios donde ven cuáles fueron los criterios para determinar si había progresión o no. La mayoría de estudios, el criterio que más considera es la K, y sobre todo la K máxima. Un aumento de la K máxima entre 0,5 y 1,5 dioptrías es el criterio que más se usa, y por lo general el tiempo debería ser entre 3 meses e incluso hasta un año, es el periodo que consideran, ¿no? Si hay un aumento de la K más de 1,5 en un periodo de 3 meses hasta un año, son los diferentes criterios que se consideró. La agudeza visual, como ven, no se consideró mucho. Otro criterio también es el cambio en la refracción, pero el que más se considera es el cambio de la K más curva a la K máxima. Nosotros más o menos usamos estos criterios que están aquí. El aumento de la curvatura anterior, el K máximo, más de 1 o 1,5 dioptrías en un tiempo de 3 meses hasta un año. Si hablamos o estamos frente a un niño, sería un periodo de 3 meses nada más. Si estamos a un adulto mayor de 35, un año, y en la mayoría hacemos controles cada 6 meses. Un adelgazamiento progresivo de más de 20 micras, 2 o 3 topografías que confirmen la progresión. Esto es importante porque incluso en pacientes sanos, cuando le hacemos la topografía hay cierta variabilidad. En pacientes con queratocono y muchas veces operados con anillos, por ejemplo, no es tan fácil hacer la topografía, incluso el mismo día siendo la misma persona puede haber cierta variación. Y estamos hablando que el criterio es aumento de la K más de 1, 1,5. Entonces deberíamos tener por lo menos 2 o 3 topografías donde se repitan los datos, ¿no? Y así obtener una mejor información. Disminución de la agudeza visual sin corrección o de la agudeza visual con corrección más de una línea de Snellen puede ser también otro criterio. En cuanto a los resultados, pues ya hay varios ensayos controlados, aleatorizados, que sí han demostrado que el crosslinking detiene la progresión del queratocono. Eso ya no hay duda, sí detiene la progresión.
El cambio queratométrico que produce es bajo, en promedio 1 dioptría es lo que cambia, lo que disminuye. Lo que está un poco en duda es cuánto tiempo dura este efecto, ¿no? La duración de la eficacia del crosslinking aún no se conoce suficientemente, aún se requiere por ello exámenes de seguimiento post-crosslinking, tanto topográficos como tomográficos, sobre todo cuando estamos frente a niños, ¿no? Estos son los diferentes estudios de crosslinking. Todos son adultos, un tiempo de seguimiento de más o menos de 1.5 a 3 años, y en todo este periodo, todos estos estudios nos hablan de estabilidad. No progresó, por lo menos en adultos, nos asegura una estabilidad por un periodo mínimo de 3 años. Y probablemente sea más, sino que no hay estudios a tan largo plazo en adultos. En cambio, en niños sí hay estudios de más largo plazo. Justo a esto les mencionaba, que este es un estudio en niños con un tiempo de seguimiento de 10 años, y en este periodo vieron que la estabilidad en niños llegaba a 80% en un periodo de 10 años, y que había una tasa de regresión, por ende, de 20%, y la mayoría de esta regresión se daba a los 3 años. En cuanto a las complicaciones, más o menos se habla de un 1 a 10%, se considera que son bajas. Una de ellas, y tal vez la más temida, es la queratitis infecciosa, cada vez menos frecuente, sobre todo si tratamos al crosslinking como un proceso quirúrgico y lo hacemos con todas las medidas de asepsias, como por ejemplo haríamos una FACO, ¿no? Cuando desvaloramos el procedimiento es donde aparecen más complicaciones, sobre todo las complicaciones infecciosas. Retraso en la epitelización, sobre todo en los procedimientos EPI-OFF, ¿no? Este es el que disminuye mucho cuando conservamos el epitelio. La descompensación corneal también es muy baja. Hay ya estudios que comparan el cambio o la disminución del recuento celular pre y post crosslinking, y realmente este es muy poco significativo. Entonces, llegar a la descompensación es bastante raro actualmente. El HACE sí es mucho más frecuente, disculpen. El HACE sí es más frecuente, tal vez es uno de los más frecuentes, llega más o menos al 10%, y hasta cierto punto es esperable que haya fibrosis, haya HACE, pero la mayoría es reversible. Por eso también usamos corticoides buen tiempo, 2 a 3 meses. El HACE permanente, que dure más de un año, es muy poco frecuente, y mayormente es porque no hemos cumplido los parámetros de seguridad. Y la falla, pues hemos visto que el grupo que tiene más falla pues son los niños, ¿no? Hasta 20%. Esta es la tabla de los efectos adversos, y este es el estudio de niños, donde vieron que el aumento de la K máxima más de 1 dioptría se dio en 13 ojos, que viene a ser más o menos el 20%, y la mayoría se dio a los 3 años. En cuanto a casos especiales, vamos a hablar de 3 cosas básicamente, que es el crosslinking en niños, el crosslinking en córneas delgadas y el crosslinking plus, que es la que está asociado a otros procedimientos, ¿sí? En cuanto a crosslinking en niños, les vuelvo a presentar este artículo porque me parece muy interesante, aunque es del 2018, tiene un tiempo de seguimiento largo, 10 años, en niños con queratocono. Fueron 62 ojos de 47 pacientes, todos menores de 18 años, y la K promedio máxima en este grupo era 55 dioptrías. O sea, estamos hablando de un queratocono grado 3, casi 4. No eran queratoconos incipientes, ni 1 ni 2, ya eran queratoconos realmente avanzados, y en todos ellos se les hizo crosslinking estándar. Fue el estándar en un tiempo de seguimiento de 10 años. En este grupo se logró una estabilidad de 80%, un tiempo de seguimiento de 10 años, como ya les he mencionado. La tasa de regresión fue 20% y la mayoría fue a los 3 años. El crosslinking, por ende, no hay que verlo, sobre todo en niños, como un tratamiento definitivo. Hay que seguir, hay que hacer los controles porque podría haber regresión, y miren, todavía a los 3 años, ¿sí? En algunos casos repitieron el crosslinking y su criterio fue cuando esta K aumentó más de 3 dioptrías. Este es otro estudio de 5 años de seguimiento de crosslinking en niños. En este grupo, en este estudio separaron 2 grupos, el grupo tratado con crosslinking y el grupo sin tratamiento, pero todos los pacientes tenían queratocono grado 1 y 2, diferente al otro estudio que eran queratocono grado 3, casi 4. Eran queratoconos más incipientes, grado 1, 2, y en el grupo tratado la mayoría era grado 2, y en el grupo no tratado la mayoría era grado 1.
A ambos grupos le hicieron un seguimiento durante estos 5 años y se vio que ninguno de los dos grupos progresó. Entonces, por ello, ellos refieren, ¿realmente es una urgencia hacer crosslinking en niños? Porque estamos hablando que en este grupo no tratado, grado 1, en 5 años no progresó. Entonces, de aquí viene la duda si realmente vale la pena hacer crosslinking ni bien hacemos el diagnóstico en niños, ¿sí? Nuestro criterio para nosotros, si hacer o no crosslinking en niños al diagnóstico, porque estamos hablando que si encontramos progresión, pues no hay duda, ¿no? Ahí hay que hacerlo igual que un adulto, pero en niños hacemos el diagnóstico y le hacemos también el crosslinking. Entonces, nosotros tenemos este esquema más o menos para el tratamiento. Niños con diagnóstico reciente de queratocono, si están asociados a algún factor de riesgo de estos mencionados, no cabe duda, hay que hacerle de frente el crosslinking. Pero si no tuviera estos factores de riesgo, nos da la posibilidad de hacerle un seguimiento estricto, hablando con la familia, un seguimiento topográfico cada 3 meses y hablar con la familia y entienda que a la mínima evidencia de progresión, pues sí habría que hacerle el crosslinking. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Si tengo un diagnóstico reciente de queratocono y el paciente es un frotador crónico, no voy a esperar, le hago de frente el crosslinking. Si es un paciente niño muy joven, menor de 14 años, también es otro factor de riesgo. Si su K máxima es mayor de 54, como en el grupo, en el primer estudio de 10 años, que era 55, si es mayor de 54, también le voy a hacer ya el crosslinking. Si tiene una paquimetría menor de 450 también, porque si se adelgaza, pues ya no me va a alcanzar el lecho estromal para hacer un crosslinking, ¿no? Y aquellos pacientes en una realidad como la del Perú, si tienen acceso a atención médica, también deberíamos hacerle crosslinking de inmediato, pues es probable que este paciente ya no regrese y perdemos la oportunidad de tratar, ¿no? Este es un estudio de revisión de queratocono, de crosslinking en queratocono pediátrico, ¿sí? Lo que hace este estudio es comparar los diferentes tipos de crosslinking. Entonces, en este vio que todas las técnicas de crosslinking atenuaron la progresión de la enfermedad en pacientes pediátricos, pero el tiempo de seguimiento fue solo de 1 año. Es muy poco para tener una conclusión en un niño con queratocono. Todos fueron iguales en un tiempo de seguimiento de 1 año. Sin embargo, el crosslinking estándar, además de dar estabilidad, mejoró significativamente la K máxima, la agudeza visual no corregida y la agudeza visual corregida. El crosslinking acelerado también mejoró agudeza visual no corregida y corregida, pero este no era tan significativo. En conclusión, el crosslinking que se debe hacer en niños debe ser el crosslinking estándar o a lo mucho el acelerado de 10 minutos, que es el que más se parece. El transepitelial, por lo menos como mensaje, se debe quedar, creo yo, que el transepitelial en niños todavía no ha demostrado tener buen efecto y no podemos arriesgarnos en ellos. Entonces, o estándar o acelerado de 10 minutos serían las opciones para los niños. En cuanto a crosslinking en córneas delgadas, pues hay diferentes protocolos para tratar córneas cuando éstas tienen menos de 400 micras luego de sacar el epitelio y antes de exponerlo a la radiación ultravioleta. Este es uno de los protocolos que más se usa, el protocolo de Jafesi, sobre todo se usa para córneas entre 400 y 320. Menos de 320 no se usa mucho. En este protocolo, el protocolo consiste primero en desepitelizar. Luego se aplica la riboflavina estándar, que es la Condextran, por 30 minutos, aplicándolo cada 3 minutos, y luego de ello toman la paquimetría. Si la paquimetría es menor de 400, entonces comienzan a aplicar la riboflavina hipoosmolar, que ya no tiene dextran, sino por lo general suero fisiológico. Se aplica por 5 minutos, una gotita cada 20 segundos, y se vuelve a tomar la paquimetría. Si ya alcanzó más de 400, pues ya podemos ir a la radiación UVA. Si no alcanzó, entonces se puede repetir una vez más esta rueda, ¿no? De riboflavina hipoosmolar por 5 minutos. Con esta técnica se vio que el grosor corneal aumentaba entre un rango de 47 a 105 micras, en promedio más o menos 70. No recomiendan que aumente más de 100 micras porque ya hay mucho edema corneal, el paciente después va a tener más dolor en el posoperatorio y además porque ya prácticamente estamos crosslinkeando edema, ¿no? Y no sabemos realmente cuánto es el lecho estromal real del paciente. Entonces, la mayoría recomiendan no más de 100, por eso es
menores de 320, está entrando ya otro tipo de protocolo para esos pacientes que sí se está haciendo. Este es otro para córneas delgadas, que es con el uso del lente de contacto, pero este lente de contacto tiene que tener ciertas características para que la riboflavina pueda pasar, para que la radiación UVA pueda pasar, no es cualquier lente de contacto. Este es otro protocolo para córneas delgadas, como le mencioné anteriormente, sabiendo cuánto penetra cada tipo de crosslinking, yo puedo elegir a qué córnea le puedo exponer. Por ejemplo, si tengo el crosslinking acelerado de TAPS, que sería por 3 minutos, yo sé que este tipo penetra más o menos 200 micras. Entonces lo podría usar en córneas, por ejemplo, de 270. El rango de seguridad debe ser 70 a 100 micras. 200, entonces más la seguridad, podría usarlo en córneas de 270 a 300 micras. Entonces elijo el tipo al córnea. Y este es uno nuevo que realmente me comentó influenciada la progresión de queratocono en córneas muy delgadas por un tiempo de seguimiento de 2 casos retrospectivos en córneas pues tan delgadas como 214 hasta 390 y pico. Aquí les explico más o menos el protocolo. Como les dije, el protocolo estándar es poner 3 minutos de intensidad por minutos de tiempo. Ese es el estándar. Lo que hace este protocolo es que la intensidad es la misma, 3 minutos, y lo que va a variar en la radiación es el tiempo. El tiempo es variable y entonces si tengo la misma intensidad pero diferente tiempo, la fluencia, la energía total va a variar también. Y esto va a hacer que penetre más o menos en el estroma corneal. Y este es el esquema el cual usa, por ejemplo, si tengo miliwatts de intensidad, expongo solo por 7 minutos, esto va a hacer que penetre, la línea de demarcación va a llegar a 230 micras. Por ende, este tipo lo puedo usar en córneas de más o menos 300 micras. Entonces, para córneas de 300 micras voy a exponerlo solo 7 minutos. Por ejemplo, si expongo 3 minutos con una intensidad estable que es 3 miliwatts, esto va a penetrar 180. Por ende, más 70 de protección lo puedo usar en córneas de 250 micras. Córneas tan delgadas como 250 micras se podría crosslinkear. Las conclusiones, este protocolo sub 400, o sea, la energía va variando, la energía total emitida, estandariza el tratamiento de úlceras de córneas, diré, incluso ultradelgadas, y va a detener la progresión del queratocono en una tasa de hasta 90%, pero el tiempo de seguimiento todavía es corto, de 1 año. Permite el tratamiento en córneas tan delgadas como 214 micras, aquí está mal, 214 micras de estroma corneal. Del último hablamos del crosslinking plus, que es el crosslinking asociado a otros procedimientos que mayormente son procedimientos más comunes y algo controversiales actualmente, es el PRK y crosslinking. En cuanto al PRK, hay diferentes protocolos, diferentes esquemas. Puede ser un PRK guiado por topografía, puede ser un PRK guiado por el componente esferocilíndrico, incluso hay un PRK guiado por wavefront. A todo esto se le asocia un crosslinking, que puede ser un crosslinking acelerado, un crosslinking estándar también. Pero yo creo que lo más importante de hacer PRK y crosslinking es elegir bien al paciente. ¿En qué paciente podemos indicar esta asociación? Por lo general, son queratoconos grado 1, 2, que su agudeza visual con correctores aéreos, con anteojos, debe ser mejor o igual a 20/40. La paquimetría debe ser mayor a 450 micras, pues la ablación que puedo hacer en este tipo de pacientes en promedio máximo es entre 40 y 50 micras. Entonces, si tengo 450 y ablacioné 50, me va a quedar un lecho estromal de más o menos 400 que me permite, después del PRK, hacerle el crosslinking, muchas veces de forma simultánea.
Es importante que el paciente tenga expectativas realistas, o sea, ofrecerle un 20/20 a pesar de ser un queratocono grado 1 o 2, pues no sería muy prudente, ¿no? Explicarles al paciente más o menos lo que queremos obtener, pero tampoco es el 20/20, ¿no? La edad mayores de 21 años, esto es un poco relativo porque actualmente hay un protocolo que se está haciendo en niños de PRK y crosslinking, el protocolo Atenas de niños. Ya se publicó un avance el 2019 en 39 ojos con un tiempo de seguimiento ya de 4 años con buen resultado refractivo y estabilidad también. Este, por ejemplo, es un protocolo en la cual se hace el PRK guiado por topografía y además el crosslinking, ¿no? La pregunta aquí compararon dos grupos, si lo hacen secuencial, o sea, primero el crosslinking y a los 6 meses recién el PRK, o si lo hacen simultáneo en el mismo acto quirúrgico, primero el PRK, que es guiado por topografía, y luego el crosslinking, ¿sí? Y se vio que en el grupo simultáneo, a la vez, tenía mejores resultados en la agudeza visual, en refracción y queratometrías. Se piensa que al hacer primero el PRK, pues va a haber una redistribución de las fuerzas tensionales de la córnea tras la ablación, lo cual va a tener un mejor resultado. Este es otro artículo en el cual, este es el protocolo de Tel Aviv, que hace o ablaciona, hace el PRK en base al componente esferocilíndrico. Va a tratar el 50% del cilindro y en cuanto a la esfera lo completa hasta llegar a una ablación de 50 micras. Recordemos que toda ablación guiada, por ejemplo, por topografía o por wavefront, va a consumir más tejido y solo tenemos 50. Entonces, o 40 en algunos casos. Entonces, tenemos que jugar un poco muchas veces con la zona óptica para no pasar este límite, ¿sí? En este caso, este protocolo de Tel Aviv fue simultáneo, o sea, luego del PRK se hizo el crosslinking acelerado y también ha tenido muy buenos resultados, logrando estabilidad y mejoría de la agudeza visual. Este es otro protocolo que es guiado por Wavefront. En este caso se hizo secuencial, primero el crosslinking y al año recién se hizo el PRK, teniendo muy buenos resultados de agudeza visual sin corrección. El 97% llegó a ser mejor de 20/40. Y la asociación crosslinking y segmentos es una de las asociaciones más frecuentes, crosslinking y segmentos. En este metaanálisis lo que comparó son 3 grupos. Si es mejor hacer primero segmentos, si es mejor hacer primero crosslinking o si lo hacemos de forma simultánea. Y se vio que entre los 3 grupos no había diferencia en el cilindro, en la agudeza visual con corrección y la agudeza visual sin corrección. Era lo mismo en estos 3 aspectos. Pero si lo hacíamos simultáneo, había un mayor aplanamiento, la K más curva y la K más plana bajaban un poco más de forma significativa y también el componente esférico bajaba un poco más. Entonces, si ya está indicado ambos procedimientos, el hacerlo simultáneo podría favorecer, ¿no? Ya para terminar la presentación, en cuanto a conclusiones, ya está definido que el crosslinking es un tratamiento estabilizador. La indicación definitivamente pues queratocono progresivo y en niños podría ser al diagnóstico si además está asociado a algunos factores de riesgo. Es muy importante el oxígeno, no olvidemos el oxígeno en el efecto biomecánico del crosslinking. El más efectivo definitivamente es el crosslinking estándar y el que está dando también buenos resultados. El más parecido es el acelerado de 9 miliwatts en 10 minutos. La iontoforesis parece dentro de los transepiteliales el que tiene o es más prometedor y podría ser usado en niños si es que esto mejora, ¿no? Los efectos adversos, claro que los hay, pero son bajos y son bastante controlables en la mayoría de los casos. El crosslinking en córneas delgadas menores de 400 micras actualmente es factible. Lo que más se usa es la riboflavina hipoosmolar y ahora pues está entrando para córneas más delgadas todavía la fluencia individualizada. El crosslinking y PRK, lo más importante de esta asociación es elegir adecuadamente al paciente y un buen consentimiento informado para que tenga la expectativa sea real, ¿no? En cuanto a la asociación de crosslinking y segmentos, tal vez el hacerlo de forma simultánea podría dar cierto beneficio al paciente que si lo hacemos separado. Bueno, he tratado de traer